Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico. Seguimos con la unidad de cinemática y en esta clase vamos a ver los temas de caída libre y tiro vertical. Arranquemos por caída libre, que es la situación en la que un cuerpo se suelta desde una altura determinada a la que vamos a llamar h. En los problemas de caída libre no consideramos la fricción o la resistencia que genera el aire. En estos problemas podemos tener o no una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial siempre sería hacia abajo. En el caso de que sea una velocidad inicial hacia arriba, no estaríamos hablando de caída libre, sino del caso que vamos a ver a continuación, que es tiro vertical. Y una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta es que al llegar al suelo en caída libre, su velocidad nunca va a ser cero. No podemos poner velocidad final cero como condición en los problemas de caída libre. Este es uno de los errores más comunes que se cometen al resolver este tipo de problemas. Bueno, veamos cómo se ven los gráficos de las ecuaciones de movimiento cuando tenemos una caída libre con velocidad inicial nula. ¿Sí? Pueden haber dos casos, caída libre con velocidad inicial nula o caída libre con velocidad inicial hacia abajo. Bueno, arranquemos por la aceleración, que como pueden ver en la ecuación de movimiento va a ser una aceleración menos g, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por lo tanto el gráfico es una constante con valor negativo. En cuanto a la velocidad, ustedes ya saben que como tenemos aceleración estaríamos hablando de un mRv, y en ese caso la ecuación de movimiento de la velocidad estaría dada por velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, como la velocidad inicial es 0, nos queda aceleración por tiempo. Y como la aceleración es menos g, la ecuación de movimiento de velocidad nos queda menos g por t. El gráfico de esa ecuación es la recta con pendiente negativa y que parte desde 0, que pueden ver en el segundo gráfico. Por último tenemos la posición. Recuerden que siempre vamos de aceleración, luego a velocidad y luego a posición, de forma que podamos ir de la ecuación y del gráfico más simple hacia los más complejos. Bueno, la posición va a estar dada por, como en todo caso de mRv, una posición inicial más una velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Veamos cómo queda esa expresión en este caso. La posición inicial va a estar dada por la altura inicial, que es la altura h. Como no tenemos velocidad inicial, el término velocidad inicial por tiempo queda anulado. Y luego nos queda el término de un medio aceleración por tiempo cuadrado. Como la aceleración es menos g, nos queda menos un medio de g por tiempo cuadrado. Recordemos que g vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el gráfico que nos queda es el de una parábola con curvatura hacia abajo, que además parte de un valor h, que es su posición inicial. En el caso de una caída libre con velocidad inicial negativa o hacia abajo, bueno, podemos ver que la aceleración nos queda exactamente de la misma manera, la velocidad nos queda igual que en el caso anterior, pero vemos que partimos de una velocidad inicial, que aparece acá como negativa. Podemos ver esto en la ecuación de movimiento, que nos queda menos v0 menos g por t. Por eso la expresión gráfica de la velocidad nos queda corrida hacia abajo, porque partimos de una velocidad inicial que es negativa. Y por último tenemos el gráfico de posición. ¿Y en dónde se puede ver esa velocidad inicial negativa? Bueno, en el inicio de la pendiente de este gráfico, que inicia con pendiente negativa. Vamos a ver ahora una simulación de una caída libre sin velocidad inicial. Al mismo tiempo se grafica la posición en el eje Y, en rojo. Como pudieron ver, se formó, lo vamos a ver de vuelta, se forma una parábola con curvatura hacia abajo. Bien, entonces, como pueden ver en esta comparación,
tanto si tenemos o no velocidad inicial, en una caída libre tenemos que la aceleración es menos g. En cuanto a la velocidad, la única diferencia entre un caso y otro es que si tenemos velocidad inicial negativa, el gráfico de velocidad queda corrido hacia abajo. Y en el gráfico de posición, la única diferencia es que si tenemos velocidad inicial nula, la pendiente inicial del gráfico, de la función, va a ser 0. Esto significa que está horizontal en el primer instante del gráfico. Y en el segundo caso ya inicia con una determinada pendiente que va a ser negativa. Vamos con un ejemplo práctico de caída libre. Si se suelta una manzana desde la cima del obelisco, el obelisco mide 68 metros de alto, ¿con qué velocidad llegará al suelo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar el esquema. Aunque esté dibujado en la consigna, lo dibujamos de nuevo en nuestra carpeta. Dibujamos en este caso el obelisco con la manzana encima. Ahora, sobre el dibujo, debemos trazar nuestro sistema de coordenadas, que incluye la ubicación del 0 y una recta. En este caso estamos trabajando con ejes cartesianos en una sola dimensión. Así que simplemente tenemos que trazar un eje con el 0. El 0 lo vamos a ubicar en el suelo. Y como podemos ver, la manzana realizará un recorrido que va desde la altura h hasta 0. Una vez que tenemos el dibujo con el sistema de representación, vamos a pasar a elaborar las ecuaciones de movimiento. Como podemos ver acá, la ecuación de movimiento va a ser en aceleración, bueno, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. En velocidad sería velocidad inicial, que es 0, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Y en el caso de la posición, estaríamos hablando de la posición inicial, más la velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Entonces nos queda 68 metros, que es la posición inicial, 0, que es la velocidad inicial por tiempo, porque la velocidad inicial es 0, y menos un medio de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. El signo menos resulta de, o sale de que el 9,8 tiene signo negativo. Una vez que tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, podemos plantear algunas de las condiciones que estamos buscando. En este caso, veamos que la consigna nos dice con qué velocidad llegará la manzana al suelo. Bueno, ¿qué significa llegar al suelo? Tenemos que traducir eso a un lenguaje físico-matemático. Entonces, que una manzana llegue al suelo, llegar al suelo significa que su posición, según nuestro sistema de referencia, va a ser igual a 0. Entonces planteamos eso, posición final igual a 0. Como tenemos un dato de posición, lo podemos reemplazar en nuestra ecuación justamente de posición. Entonces nos queda 0 igual a 68 metros menos un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Si despejamos el tiempo de esta ecuación, nos resultaría que el tiempo final fue de 3,7 segundos. ¿Qué significa esto? Que una manzana soltada desde la cima del obelisco tarda 9,7 segundos en llegar al suelo. Y ahora que sabemos el tiempo final, bueno, podemos reemplazar ese tiempo en la ecuación de velocidad para obtener cuál es la velocidad en ese tiempo. Y entonces, ¿cuál es la velocidad cuando llegó al suelo? Si reemplazamos, vamos a obtener que la manzana llega con 36,5 metros sobre segundos, o con una velocidad de 131 km por hora. Vamos con el segundo caso, que es de tiro vertical. En este caso es muy similar al anterior, solamente que el cuerpo se lanza hacia arriba de manera vertical. Siempre tendremos entonces una velocidad inicial positiva. La aceleración, igual que en el caso anterior, siempre va a ser menos g, o menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura máxima, esto es muy importante, la vamos a encontrar cuando la velocidad en el eje vertical sea igual a 0. ¿Por qué? Porque por un tramo el cuerpo va a estar subiendo. En un momento va a dejar de subir y va a pasar a bajar. En el instante intermedio a esos dos tramos, la velocidad en el eje vertical va a ser 0. Y ese es el punto en el que alcanzamos la altura máxima.
Bien, las ecuaciones de movimiento para tiro vertical van a ser la aceleración igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad igual a velocidad inicial menos g por t, y la posición va a ser igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. Conforme a eso podemos ver en los gráficos que la aceleración va a ser una constante con valor negativo, la velocidad va a partir de un valor positivo y va a ser lineal con una pendiente negativa, y la posición va a ser una parábola con curvatura negativa, ya que tenemos una aceleración negativa, que además va a iniciar su pendiente hacia arriba. ¿Por qué? Porque su velocidad inicial es positiva. Aquí podemos ver una simulación de tiro vertical en donde a medida que transcurre el movimiento de la manzana van a poder ver en rojo la velocidad en el eje Y, en el eje vertical. Bien, como pueden ver, en el instante inicial la velocidad de la manzana era 30 metros sobre segundos. Aproximadamente a los 3 segundos la velocidad de la manzana fue 0, en ese instante alcanzó su altura máxima y luego comenzó a tener una velocidad que pasó a ser negativa durante los últimos 3 segundos hasta llegar al suelo. Vamos con un ejemplo práctico, que es el siguiente. Un arco moderno puede arrojar una flecha con hasta una velocidad de 80 metros sobre segundos. Si se disparase una flecha verticalmente hacia arriba con esta velocidad, ¿hasta qué altura llegaría? Bueno, como siempre lo primero que hacemos es dibujar el sistema y trazamos un sistema de referencia que incluye un 0 y una recta con el sentido positivo del eje. Ahora pasamos a hacer las ecuaciones de movimiento, que como pueden ver será la aceleración menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad estará dada por la velocidad inicial menos la aceleración por tiempo, esto nos queda 80 metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo, y la posición va a estar dada por posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo cuadrado. Esto nos queda posición inicial 0 más 80 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial por tiempo, menos 1/2 de 9,8 metros sobre segundo cuadrados, por ser menos 9,8 metros sobre segundos cuadrados la aceleración, por tiempo al cuadrado. Una vez que tenemos las ecuaciones de movimiento, buscamos una condición que nos permita resolver la consigna que nos están pidiendo. Nos están preguntando hasta qué altura llegaría. Sería qué altura tiene cuando alcanzó su velocidad final 0. ¿Cuál es su altura máxima? Nos está preguntando. Recordemos que la altura máxima se obtiene cuando la velocidad en el eje vertical es igual a 0. Entonces planteamos esa condición. Velocidad final es igual a 0. Bueno, y si reemplazamos la condición en la ecuación correspondiente, la de velocidad, nos queda que 0, que es la velocidad final que estamos buscando, es igual a 80 metros sobre segundos menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Si despejamos el tiempo de esa ecuación, vamos a obtener el tiempo final que estamos buscando. Ahora, una vez que obtuve el tiempo en el que llega a su altura máxima, yo necesito buscar, según lo que me pide la consigna, la altura. Entonces, puedo reemplazar ese tiempo en la ecuación final de posición, que es por lo que me están preguntando. De esa manera, encontraremos que la flecha alcanzaría una altura de 326 metros. Por último, vamos a cerrar con una pregunta de desafío, que es la siguiente. En un tiro vertical, ¿cómo puedo obtener la altura máxima? A, igualando la aceleración a 0, B, igualando la posición a 0, o C, igualando la velocidad a 0. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.